Hola, buenas tardes, yo soy la Nini y este es el canal literario Bienvenido Bob. Normalmente este canal lo suele llevar David Pérez Vega, yo soy su gata o directamente podemos decir que él es mi humano porque todos los días les mando a trabajar y yo me quedo aquí en casa dormitando y comiendo bolitas y luego pollo hervido. De todos modos, David está de vacaciones y me ha puesto de becaria al mando del canal y para que os comente los cuentos completos del escritor norteamericano John Cheever. Yo os voy a leer el guión de lo que él me ha dejado preparado, espero que salga bien, espero que no os moleste, que esté un poco despatarrada en el sofá, pero bueno chicos, es lo que hay, solo soy una gata, ¿vale? Si no le preguntáis a Soseki. Vale, a ver, David me dice que en marzo de 2002 él leyó un libro que se llama La geometría del amor, mi ayudante humano lo va a sacar a cámara, La geometría del amor, que eran unos cuentos de John Cheever que nació en Quincy en 1912 y murió en Ossini en 1982. Este libro estaba editado por MC y traducido por Aníbal Leal y prologado por Rodrigo Fresán. En mayo de 2002 David no se encontraba en su mejor momento y sintió mucha distancia con los cuentos contados en este libro y era debido al estado de ánimo, pero se dio cuenta de que John Cheever era bueno y que tenía que volver con él en algún momento. Pues casi 15 o 20 años después volvió con los 2 volúmenes que están ahí publicados por MC y la traducción es de José Luis López Muñoz y Javier Lucaic. Vale, los 2 volúmenes de relatos suman 61 cuentos que Cheever solía publicar en periódicos, sobre todo en The New Yorker. En 1978 su editor Robert Goldthwait le animó a reunir los relatos en un volumen y sacarlos al mercado. Cheever no estaba muy seguro del proyecto, que terminó siendo un bestseller y un éxito de crítica que recibió numerosos premios. En palabras de Fresán, esta publicación terminó de apuntalar la condición de Cheever como clásico viviente. En el prólogo inicial, el propio Cheever cuenta que aquí no están todos los relatos que escribió y publicó. Están en orden cronológico, si no me falla la memoria, y los textos más embarazosamente inmaduros han sido eliminados. En su epílogo, Fresán nos informa de que en realidad existen 68 cuentos más de Cheever, aparte de los 61 que tenemos aquí, y que aún no han visto la luz con un conflicto legal entre los editores y la familia del autor. Así que tendremos que conformarnos por ahora con estas 1000 páginas de cuentos, los que no están nada mal, dicho sea de paso. Aunque Cheever apunta que los cuentos están en orden cronológico, el editor Gottlieb se permitió alguna pequeña trampa. Situó en primer lugar Adiós, hermano mío, que no es el primero de los escritos por Cheever de los que están aquí, y que además es una obra maestra, nada menos que uno de los cuentos favoritos de Ernest Hemingway. Adiós, hermano mío condensa casi todos los temas del primer Cheever, que para David sería el de los cuentos de relatos 1. En este cuento se muestran las miserias de una familia de clase media alta de la costa este en un ambiente relajado. Una casa que poseen en una isla y en la que se juntan los hermanos con la madre por primera vez desde hace mucho tiempo. En algún momento se habla de la época de la guerra, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, y en cómo esta afectó a los personajes, algo que se repite en muchos cuentos. Las apariencias de orden y normalidad son importantes para los personajes, que se sienten custodiados de un legado proveniente del pasado de la familia o el país, de un periodo en muchos casos anterior a la guerra, un orden que se puede ver alterado por comportamientos extraños o por la pérdida de valor de las zonas residenciales, por ejemplo, al construir una biblioteca pública, como ocurre en un cuento cuyo tema central es el adulterio. En Adiós, hermano mío, como en muchos de los cuentos de la primera etapa, los protagonistas muestran comportamientos infantiles, que para un lector europeo en realidad parecen ligados al abierto y optimista carácter norteamericano, ya que les importan mucho los resultados de los juegos de mesa, los deportes o quedar bien en una fiesta de disfraces. Son personajes que añoran casi siempre un esplendor del pasado y que ya están empezando a envejecer y por tanto su optimismo, su confianza en el futuro empieza a tambalearse. Además, son grandes bebedores, también tienen conflictos religiosos, sufrirán por el pecado del adulterio, sobre todo. Todos estaban, en principio, perplejos y confusos, eran demasiado egoístas o desafortunados
para aceptar las reglas que garantizan la supervivencia de una sociedad, como sus padres y madres lo habían hecho antes que ellos. En cambio, delegaban en sus hijos el fardo del orden y abrumaban sus vidas con falsos ritos y ceremonias. Leemos en la página 413, en el cuento El gusano en la manzana. El estilo es ligeramente irónico y melancólico. Y se hace aquí una ligera crítica de costumbres, que tiene poco de moralina vacía. Cheever no reprende a sus personajes, los muestra como son, con sus contradicciones y sus aspiraciones perdidas. Sin embargo, en Adiós hermano mío hay una diferencia notable con el resto de cuentos de la primera etapa. Está escrito en primera persona. En los 29 cuentos de Relatos 1 no son más de 4 o 5 los que están escritos en primera persona. Lo normal es que nos encontremos ante un narrador uniforme que mira a sus personajes con ironía, pero también con piedad. El narrador suele saber de la historia contada más que los personajes que la están viviendo, y en muchos casos conoce los motivos de sus acciones mejor que ellos mismos. También, sobre todo en las primeras páginas, el narrador se hace presente y llega a interpelar al lector. Por ejemplo, en la página 264 leemos: dejaron el apartamento que el señor Hadley había alquilado para ellos, vendieron los muebles y fueron mudándose de un sitio a otro. Para todo esto, las feas habitaciones en las que vivieron, los sucesivos empleos de Víctor, no merece la pena contarlo con detalle. Del cuento Los chicos. En algunos casos, como ocurre en el cuento Los chicos, tenemos un narrador testigo que cuenta la historia de un tercero, apareciendo este narrador de forma muy tangencial en la historia. Al principio, los escenarios son lugares de veraneo en la costa este, por ejemplo, en los cuentos Un día cualquiera o Los Hadley, o Nueva York. Cuando los cuentos transcurren en Nueva York, los personajes en principio no se encuentran bien integrados en la ciudad, o bien porque son personas de fuera que tratan de vivir sus sueños en la gran metrópoli. Por ejemplo, en el cuento O ciudad de los sueños rotos, donde Cheever nos habla de una pareja de un pueblo que piensa que puede triunfar en el teatro de Broadway. Y en Canción de amor no correspondido se habla de la relación entre un hombre y una mujer que se ven en Nueva York y tienen en común que proceden del mismo pueblo del Medio Oeste. Y también porque describen a la clase media alta desde fuera, como los dos cuentos seguidos en los que el protagonista es el ascensorista de unos edificios lujosos, Clancy en la Torre de Babel y La Navidad es triste para los pobres. Hacia la mitad del primer volumen, Cheever parece descubrir el que será uno de sus escenarios principales y más recordados, el pueblo de Sandy Hill, un suburbio de Nueva York, para personas de clase media alta que viajan en tren hasta sus trabajos en Nueva York. Sandy Hill es ya considerado un hito en la imaginería norteamericana, y diría que los cuentos de George Cheever se han inspirado los guionistas de la serie Mad Men, cuando sitúan en las afueras las lujosas casas de algunos de los protagonistas de la serie. David me dice que no está seguro, pero aventura que Cheever eligió este nombre para su pueblo, que no sé si existe en la realidad, lo ha buscado en internet y no lo encuentra, haciendo un juego de palabras con el término saddy en inglés, que podemos traducir por tristemente, ya que tras la aparente opulencia de la clase media privilegiada que habita las calles de Sandy Hill, detrás de sus fiestas, sus cenas y sus eventos sociales, siempre parece ocultarse el miedo a perder la juventud, los privilegios económicos, la pasión del matrimonio y caer en la vergüenza y la depravación de las infidelidades y los divorcios. Para David me dice que los tres mejores cuentos del Relatos 1 serían Adiós hermano mío, El ladrón de Sandy Hill y El marido rural, que prácticamente son novelas jibarizadas. Este tipo de cuentos largos, donde parece que se condensan novelas, sería el que escribe en la actualidad una escritora como Eileen Munro, que posiblemente sea una clara seguidora de Cheever. En general, los cuentos son largos, con una media de 20-30 páginas, que como David dice que ha contado muchas veces, es una distancia que le gusta mucho. El nivel general de estos cuentos es muy alto, en cualquier caso, y sería difícil decir que no ha disfrutado con alguno de ellos. Hacia el final del primer volumen, empiezan a aparecer algunos cuentos ambientados en Italia. En algún momento se menciona París o Madrid. Y en alguno de los cuentos finales de Relatos 2 aparece Moscú. Pero cuando Cheever quiere situar a sus personajes fuera de Estados Unidos y mostrar su distancia de los europeos, elige algunas de las ciudades de Italia, normalmente Roma o Venecia. Por ejemplo, La Bella Lingua trata sobre un norteamericano que por motivos de trabajo vive en Roma,
y se nos muestran sus dificultades con el idioma y la cultura locales. Sin embargo, en La Duquesa, los personajes, salvo una mujer inglesa, son todos italianos. Y no es que se trate de un mal cuento, pero algo suena impostado en él. En Relatos 2, los protagonistas de los cuentos de Cheever han envejecido con él y ahora suelen aparecer más padres que no entienden a sus hijos, quienes en muchos casos ya se han ido de casa. Los cuentos que más le han gustado a David de este volumen son El Brigadier y la viuda del golf y El nadador. El primero es un magnífico cuento de infidelidades y de miedo a la muerte, con la simbólica e inquietante presencia de un refugio nuclear en el jardín suburbano. El segundo, uno de los cuentos más recordados de Cheever, del que incluso existe una película, trata sobre un hombre maduro que quiere volver a casa, recorriendo el condado, nadando de piscina en piscina, un cuento que empieza con el optimismo y la luminosidad de la juventud y acaba con la oscuridad y la realidad de los hechos trágicos que no queremos recordar. Aquí nos encontramos con algunos cuentos más condensados que los que había en el volumen anterior. Por ejemplo, El camión de mudanzas escarlata, que abre el libro. Por su intensidad y filos parece un cuento de Raymond Carver. El siguiente, simplemente Dime quién fue, sobre la tristeza de los matrimonios maduros, los suburbios y el miedo a las infidelidades, vuelve a ser un cuento canónico de Cheever. Aquí tenemos más cuentos ambientados en Italia, La Edad de Oro o Un muchacho en Roma, y alguno más sobre algún personaje italiano que migra a Estados Unidos, por ejemplo el titulado Clementina. Algo curioso. Podemos leer aquí dos cuentos seguidos que se escoran hacia el género de terror, La cómoda y la profesora de música. Me gustaría saber si estos cuentos aparecieron también en The New Yorker o Cheever se los vendió a otro tipo de publicación, porque a David dice que le ha resultado muy curioso el cambio de tono. Ya he comentado que en estos últimos cuentos aparecen padres que no entienden a sus hijos. En muchos casos la brecha generacional queda latente porque los hijos se han convertido en hippies sin ambiciones que ya no anhelan mantener el esplendor de zonas suburbanas como Sally Hill, por ejemplo en El océano. En un cuento como La cuarta alarma, uno de los miembros de la pareja abraza la libertad, principalmente sexual, de los nuevos tiempos, pero el otro se ve incapaz. Quizás en los últimos cuentos se note ya un apagamiento creativo. En este sentido, me dice David que no le ha gustado mucho el experimentalismo de 3 cuentos. Pero sí que le ha llamado la atención a David que en Artemis, el honrado cavador de pozas, el antepenúltimo cuento, aparece por primera vez alguna escena de sexo explícito. Hemos dejado ya los recatados en apariencia años 50 del suburbio y nos adentramos en los años 70 de Hugh Hefner. Además, una parte importante de su trama, podemos tener aquí una novela condensada, transcurre en Rusia. En resumen, estos cuentos completos de John Cheever los debería leer cualquier aficionado al relato breve, pero también cualquier aficionado a la literatura en general, porque John Cheever es uno de los grandes creadores del siglo XX, un clásico norteamericano que nos habla de la tristeza de las clases medias y de la vida. Si uno hace una lista que contenga a 5 grandes escritores de cuentos del siglo XX, me parece difícil pensar que se pueda excluir a Cheever de ella. Por cierto, estos cuentos que dice David que los ha leído los publicó MC y posteriormente han aparecido en un solo volumen en RBA. Ahora mismo se pueden comprar en España porque los ha sacado Random House en un solo volumen. Bueno, pues hasta aquí esta reseña. Creo que yo como becaria del canal pues lo he hecho bastante bien. Espero que a David le guste mi trabajo y que haya podido descansar un poco de tantas reseñas y de tanta exposición. Muy bien, Nini, lo has hecho muy bien. Te mereces una caricia y que duermas un poquito más con estos cuentos. No se vea bien no se acaba bien la portada, de todas maneras. Esto es de John Cheever 1 y volumen 2. ¿Vas a jugar con los cuentos o qué va a pasar aquí? Pero esto es una bola, estás todo el día jugando. Bueno, y ya nos vamos a despedir con la Nini mordiéndome, como suele ser habitual. Muy bien, Nini. No sé si te voy a poner más de becaria o voy a contratar a Pochi, pero vamos, yo creo que tú lo has hecho muy bien. Venga, pues si habéis leído a John Cheever me lo contáis. Hasta la próxima. Adiós. Despídete, Nini. Adiós.